chabola. Esa fue la palabra que usó mi hijo. No la escupió con rabia, sino que la dejó caer con la estudiada indiferencia de quien aparta un estorbo del camino. Se quedó suspendida en el aire del salón, entre el olor a cera de los muebles viejos y el café que yo mismo les había servido con manos temblorosas. Marcos le sonreía al arquitecto, a ese hombre de renombre que habían traído sin previo aviso, y en su gesto no había malicia evidente, solo el pragmatismo afilado de un depredador que huele una oportunidad. Silvia, su mujer, asintió con una elegancia gélida, su mirada recorriendo las vigas de roble que yo mismo tallé como si fueran los huesos de un animal prehistórico. En ese instante, el mundo se detuvo. Sentí el peso de cada ladrillo, de cada noche sin dormir, de cada sacrificio silencioso que Elena y yo hicimos por él. Y mientras ellos esperaban mi reacción, la de un viejo senil y dócil, no sabían que acababan de despertar algo. No imaginaban que la respuesta no vendría de mis labios, sino de los propios muros que acababan de sentenciar. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ahora estoy solo. El eco de sus voces se ha disipado, pero la palabra chabola sigue aquí, adherida a las paredes como una mancha de humedad. El perfume de Silvia, una fragancia artificial y costosa, todavía flota en el aire, una ofensa para el aroma a madera vieja y acera con el que Elena impregnó este lugar durante 50 años. Miro las 3 tazas de café sobre la mesa, testigos silenciosos de la ejecución. No me siento herido, no de la forma en que uno siente un golpe. Lo que siento es una extraña y terrible calma, una lucidez helada que me recorre la espalda. Es la sensación de haberme vuelto invisible. Han mirado a través de mí, de mis manos agrietadas, de mis ojos cansados, y solo han visto metros cuadrados, un activo financiero, un estorbo con fecha de caducidad. El temblor de mis manos ya no es de vejez, sino el preludio de una tormenta silenciosa que empieza a gestarse dentro de mí. Recorro la casa con pasos lentos, como si la pisara por primera vez. El suelo de baldosas hidráulicas, que Elena y yo compramos en un pequeño taller de pueblo, está frío bajo mis pies. Cada objeto que toco parece haber perdido su calidez. El sillón de orejas donde ella leía, con la tela gastada por el roce de sus brazos, ya no me consuela. Ahora es el monumento a un sacrificio inútil. Su voz resuena en mi memoria, no como un susurro dulce, sino como una profecía que no supe escuchar. Cuida que el niño no rompa el corazón de la casa, Julián. Y yo, necio de mí, creí que se refería a las paredes. Me detengo frente al espejo del recibidor y contemplo mi rostro. Veo a un anciano, sí, pero detrás de las arrugas hay una mirada que ya no es la de un padre. Es la mirada de un hombre al que le han robado el pasado, y que acaba de decidir que no piensa entregar el futuro. Recuerdo la tierra roja bajo mis uñas, el sol pegando en mi nuca como un martillo amable. Elena estaba a mi lado, pasándome los ladrillos uno a uno. No teníamos nada más que la juventud, y una fe ciega en que el esfuerzo tenía memoria. Cada pared que levantábamos era un pacto silencioso, una promesa de refugio contra un mundo que no regala nada. No hablábamos de amor, lo fabricábamos con cemento y sudor. Por las noches, agotados, nos sentábamos en el suelo de lo que sería nuestro salón, y compartíamos una lata de sardinas y un trozo de pan, y ese era el banquete más grande de nuestras vidas. La casa no nació de un plano de arquitecto, sino del contorno de nuestros propios sueños, trazado directamente sobre el polvo. Era nuestro cuerpo, nuestra geografía compartida, un mapa de la resistencia contra la precariedad y la soledad. Cuando Marcos nació, la casa dejó de ser un refugio para convertirse en un reino. Su risa era el único lujo que necesitábamos, y sus pequeños descubrimientos, nuestras únicas noticias importantes. Recuerdo haber pasado semanas tallando un caballo de madera para su segundo cumpleaños, mis manos torpes lijando cada curva hasta que fue suave como la piel de un melocotón. Le pinté los ojos con un azul intenso, el mismo azul del cielo en los días claros. Era un juguete humilde, imperfecto, pero él lo arrastró por cada rincón de la casa, hasta que la pintura se desgastó, y la madera quedó expuesta, pulida por sus manos. Ese caballo, ahora guardado en un baúl, contiene más valor que todos los coches y los trajes que mi hijo ha poseído jamás. Contiene el tiempo, que es lo único que no se puede comprar, y el amor, que es lo único que él ha aprendido a vender barato. Mis días eran largos, una cadena de horas en el andamio, en la zanja,
donde fuera que hubiera un jornal. Llegaba a casa con el cuerpo molido y el olor a cemento y a fatiga pegado a la piel, pero el cansancio se disolvía en el umbral de la puerta. Allí estaba Elena, con su sonrisa que era un bálsamo, y el olor de un guiso sencillo que llenaba la cocina. Y allí estaba Marcos, corriendo a mis brazos sin importarle el polvo o el sudor. Sentarlo en mis rodillas, compartir mi cena con él, escuchar sus historias del colegio. Ese era mi verdadero salario. Nunca le faltó un plato caliente, ni unos zapatos nuevos, aunque eso significara que los míos tuvieran las suelas gastadas. Cada hora extra, cada fin de semana trabajado, era un ladrillo invisible que añadía a su futuro, un futuro que imaginaba sólido y noble como las vigas de roble que yo mismo había cortado. Luego vino la universidad, una de negocios, privada y cara, quería codearse con los hijos de los que nunca habían tenido las manos sucias. Para pagarla, vendí el pequeño olivar que mi padre me había dejado en el pueblo. Recuerdo el día que firmé los papeles. El notario era un hombre impersonal, que no entendía que yo no estaba vendiendo un trozo de tierra, sino la memoria de mi padre, el olor de las aceitunas al caer, las tardes de verano bajo esas sombras retorcidas. Elena apretó mi mano. Es una inversión, Julián, me dijo, repitiendo las palabras de nuestro hijo, y yo le creí. Creí que estaba cambiando un pasado de raíces por un futuro de alas para él. Cuando le dimos el dinero, Marcos nos dio las gracias con la prisa de quien coge un tren que no puede esperar. No vio el sacrificio, solo la oportunidad. Nuestra vida era sencilla, tejida con rutinas que para otros serían insignificantes. El paseo de los domingos por el campo, la partida de cartas después de cenar, el cuidado del jardín. Elena remendaba la ropa con una paciencia de santa, sus dedos ágiles devolviendo la vida a un codo gastado o a un bajo descosido. Marcos, sin embargo, empezó a avergonzarse de esa sencillez. Sus amigos vestían marcas que no sabíamos pronunciar, y hablaban de viajes a lugares que para nosotros solo existían en los mapas. Nunca nos lo reprochó directamente, no era su estilo. Lo hacía con silencios, con miradas de soslayo a nuestros muebles, a nuestra ropa, a nuestro coche viejo. Empezamos a sentirnos como una nota discordante en la sinfonía de éxito que él quería componer para su vida. Y nosotros, en nuestra ceguera, solo queríamos afinar para no desentonar. La segunda gran ofrenda llegó años después, cuando su primera empresa se tambaleaba. Los bancos le cerraron las puertas. Vino a nosotros, no como un hijo pidiendo ayuda, sino como un estratega presentando un problema de liquidez. Elena ya estaba enferma, su vitalidad se apagaba lentamente en el sillón de orejas. Hipotecamos la casa. Lo hicimos en secreto, para no preocuparle, para no añadirle una carga a su estrés. Recuerdo la frialdad de la oficina del banco, el peso del bolígrafo en mi mano. Sentí que ponía el corazón de nuestra vida como aval. Fue esa misma noche, mientras yo miraba el fuego en la chimenea, sintiendo el frío de la traición a mis propios muros, cuando Elena puso su mano temblorosa sobre la mía, y me susurró aquella advertencia. Cuida que el niño no rompa el corazón de la casa, Julián. Construimos esta casa para él, para que tuviera un ancla, le dimos todo lo que teníamos para que construyera su propio barco y navegara lejos. Él era nuestro proyecto, nuestra catedral, cada renuncia era una vidriera, cada sacrificio un contrafuerte para sostener su ambición. No entendimos que él no veía una catedral, sino una cantera. No veía el amor y el tiempo invertidos, sino el material en bruto del que podía extraer su propio beneficio. Y ahora, en el silencio de este salón donde su juicio aún resuena, cada uno de esos recuerdos se presenta ante mí no como un acto de amor, sino como una prueba en un juicio que yo mismo voy a presidir. La memoria ya no es un consuelo, es un arma, y acabo de darme cuenta de que estoy cargado de munición. El luto por el hijo que creí tener, terminó en ese preciso instante, sin lágrimas ni ceremonia. Fue un clic seco y definitivo en el fondo de mi mente, como el de un cerrojo que por fin encaja en su sitio. Me levanté del sillón, y mis articulaciones no protestaron como de costumbre. El dolor de la traición se había transmutado en una extraña energía, una lucidez fría que me recorría las venas y afilaba mis sentidos. Ya no era un padre herido, ni un viejo esperando el final. Era el guardián de un legado, el albacea de la memoria de Elena. Miré el teléfono en la mesilla, silencioso. Sabía que no tardarían en llamar, en venir. Pero cuando lo hicieran, no encontrarían al hombre dócil que habían despedido en la puerta. Encontrarían a Julián. Y Julián acababa de despertar de un largo,
Larguísimo sueño. Al día siguiente, abrí el armario y saqué mi mejor traje, el que usé en la boda de Marcos. Olía a naftalina y a tiempo guardado. Mientras me vestía, noté que la tela me quedaba un poco grande, como si el cuerpo se me hubiera encogido con las penas. Pero al mirarme en el espejo, vi algo que no había visto en años. Determinación en mi mirada. Los hombros rectos. La corbata, que anudé con una precisión olvidada, no era un lazo de fiesta, sino el nudo de una soga simbólica. Salí de casa cerrando la puerta con una suavidad deliberada. Cada paso sobre el asfalto era firme, meditado. No caminaba hacia una venganza, sino hacia un acto de restitución. Iba a recuperar la propiedad, no de la casa, sino de mi propia vida, de mi propia historia, que había cedido por amor, y que ahora reclamaba por dignidad. El notario que elegí era un hombre joven, con una oficina minimalista que olía a papel nuevo y a café de máquina. No me hizo preguntas personales, solo las necesarias. Su profesionalidad era un bálsamo. Escuché mi propia voz, serena y clara, dictando mis últimas voluntades. No había ira en mis palabras, solo la lógica implacable de los hechos. La casa, esta chabola llena de vida, no sería para quien la despreciaba. La legaba a una fundación de jóvenes artesanos, para que se convirtiera en una escuela-taller. Para que la madera, la piedra y el hierro siguieran contando historias en manos que sí entendieran su lenguaje. Al firmar, mi mano no tembló. Sentí el peso de cada sacrificio de Elena, y supe que ella habría sonreído. Estaba poniendo el corazón de la casa a salvo, fuera del alcance de la codicia. Mi siguiente parada fue el banco, el mismo banco donde hipotequé mi futuro para salvar el suyo. La empleada que me atendió tenía una sonrisa ensayada, y me llamó por mi nombre de pila, como si fuéramos viejos amigos. Le pedí con la misma calma con la que había firmado el testamento, que cancelara la cuenta conjunta que compartía con mi hijo, y todas las transferencias automáticas. Me miró con extrañeza, buscando alguna señal de senilidad o coacción. ¿Está seguro, Julián?, preguntó, casi con condescendencia. Asentí sin decir palabra. Mientras tecleaba en su ordenador, sentí cómo se cortaba el último hilo que me ataba a su mundo de cifras y apariencias. Fue un acto silencioso, burocrático, pero para mí tuvo la solemnidad de una declaración de independencia. Salí de allí sintiéndome más ligero, como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Esa tarde, me senté en el salón, y miré la tarjeta de visita que el arquitecto, Santiago Calvo, había dejado sobre la mesa. El cartón era grueso, elegante. Su nombre estaba grabado en un relieve sutil. Durante un instante dudé. ¿Qué le iba a decir yo, un viejo albañil, a un hombre de su talla? Pero entonces recordé su mirada, la forma en que había recorrido las vigas, el respeto en su voz al pronunciar las palabras, pieza de artesanía. Él había visto la verdad de la casa. Él era la única persona que había entendido. Marqué el número. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz, cuando él respondió, sonó tranquila, casi formal. Señor Calvo, dije. Soy Julián, el propietario de la casa que visitó usted ayer. Me gustaría hablar con usted, no sobre su valor de mercado, sino sobre su valor real. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de curiosidad. Podía imaginarlo en su despacho de diseño, rodeado de planos y maquetas, sorprendido por la llamada de un anciano que el día anterior apenas había abierto la boca. Esperaba quizás que le suplicara ayuda o que me quejara de mi hijo. Pero mi tono no era el de una víctima. Quisiera proponerle algo. Continué. Un proyecto de memoria. Le expliqué mi idea. No vender la casa, sino convertirla en un testimonio. Un museo vivo de una forma de construir y de vivir que está desapareciendo. No le hable con acento agudo de mi dolor ni de la traición de mi hijo. Le hable con acento agudo de la nobleza de la madera, de la historia de cada baldosa, de la luz que entra por la ventana del oeste al atardecer. Le hable con acento agudo el único idioma que él respetaría, el de la belleza y la permanencia. Para mi sorpresa, no me interrumpió. Cuando terminé, se quedó callado un momento más, y luego dijo con una voz grave y reflexiva: Julián, me parece una de las ideas más honestas y potentes que he escuchado en mucho tiempo. Estaré en su casa mañana a las 10. Y por favor, no me llame señor Calvo. Llámeme Santiago. Colgué el teléfono, y una sonrisa, la primera sonrisa genuina en mucho tiempo, se dibujó en mi rostro. No estaba solo en esto. Había encontrado un aliado, y no uno cualquiera.
Había encontrado a alguien que no veía un solar, sino un santuario. La partida de ajedrez había comenzado, y yo acababa de mover mi pieza más importante, la torre que mi propio hijo había colocado en mi tablero, sin saber que jugaría para el bando contrario. Esa noche no pude dormir, pero no por angustia, sino por una febril actividad. Abrí el viejo baúl de castaño y saqué el caballo de madera que tallé para Marcos. La pintura azul de sus ojos estaba casi borrada, la madera pulida por el roce de sus manos infantiles. Fui a mi pequeño escritorio, corté una etiqueta de cartulina, y con mi mejor caligrafía, escribí, caballo de madera, tallado a mano durante el invierno de 1980, regalo para el segundo cumpleaños de mi hijo. Las ruedas son de un viejo patín. Las horas invertidas no tienen precio. Até la etiqueta al cuello del caballo con un trozo de bramante. Era el primer objeto de mi catálogo. El primer clavo en el ataúd de sus planes. Cada objeto de la casa contaría su propia historia. Una historia que ellos habían decidido ignorar. Continué con el reloj de cuco del pasillo. Lo descolgué con cuidado y le di cuerda. El pájaro salió. Cantó su hora con un sonido hueco y familiar. Y se volvió a esconder. En su etiqueta escribí, reloj de cuco, comprado en Rastro de Madrid, 1978. Lo pagamos a plazos con el primer sueldo extra de Elena en la fábrica de galletas. Lo compramos para celebrar que íbamos a ser padres. Su sonido marcaba el ritmo de nuestra felicidad. Cada etiqueta era una pequeña lápida para sus ambiciones. Un monumento a la vida que ellos consideraban desorden. Estaba convirtiendo la casa en un libro que tendrían que leer les gustara o no. Un libro escrito con la tinta indeleble del tiempo y el amor, dos cosas que el dinero no podía comprar ni borrar. El amanecer me encontró en la cocina, con una docena de etiquetas escritas sobre la mesa. Había catalogado las tazas de Duralex, la radio donde escuchábamos las noticias, el delantal de flores de Elena. La casa ya no era un conjunto de objetos viejos. Se había convertido en una sinfonía de recuerdos, cada uno con su propia partitura. Me sentí como un arqueólogo de mi propia vida, desenterrando tesoros que había dado por sentados. Entonces, mis ojos se posaron en la estantería. Allí estaba, encuadernado en cuero gastado, el diario de Elena, el lugar donde apuntaba no solo las cuentas, sino también sus esperanzas, sus miedos, sus pequeños triunfos. Lo cogí con manos reverentes. Sabía que dentro de esas páginas estaba la pieza final, la prueba irrefutable. El corazón de la casa no estaba en las vigas, sino allí, en su caligrafía temblorosa. El luto por el hijo que creí tener, terminó en ese preciso instante, sin lágrimas ni ceremonia. Fue un clic seco y definitivo en el fondo de mi mente, como el de un cerrojo que por fin encaja en su sitio. Me levanté del sillón, y mis articulaciones no protestaron como de costumbre. El dolor de la traición se había transmutado en una extraña energía, una lucidez fría que me recorría las venas y afilaba mis sentidos. Ya no era un padre herido, ni un viejo esperando el final, era el guardián de un legado, el albacea de la memoria de Elena. Miré el teléfono en la mesilla, silencioso. Sabía que no tardarían en llamar, en venir con sus planos y sus sonrisas de hiena, pero cuando lo hicieran, no encontrarían al hombre dócil que habían despedido en la puerta. Encontrarían a Julián, y Julián acababa de despertar de un larguísimo sueño. Al día siguiente, abrí el armario y saqué mi mejor traje. El que usé en la boda de Marcos. Olía a naftalina y a tiempo guardado. Mientras me vestía, noté que la tela me quedaba un poco grande, como si el cuerpo se me hubiera encogido con las penas recientes. Pero al mirarme en el espejo del recibidor, vi algo que no había visto en años. Determinación en mi mirada. Los hombros rectos, la espalda erguida. La corbata, que anudé con una precisión olvidada, no era un lazo de fiesta, sino el nudo de una soga simbólica con la que iba a ahorcar sus expectativas. Salí de casa cerrando la puerta con una suavidad deliberada. Cada paso sobre el asfalto era firme, meditado. No caminaba hacia una venganza, sino hacia un acto de restitución. Iba a recuperar la propiedad no de la casa sino de mi propia vida, de mi propia historia. El notario que elegí era un hombre joven, con una oficina minimalista que olía a papel nuevo y a ambición contenida. No me hizo preguntas personales, solo las necesarias. Su profesionalidad era un bálsamo en la herida abierta. Escuché mi propia voz, serena y clara, dictando mis últimas voluntades sin un atisbo de duda. No había ira en mis palabras, solo la lógica implacable de los hechos.
La casa, esta chabola, llena de vida, no sería para quien la despreciaba. La legaba en su totalidad a una fundación de jóvenes artesanos que conocía, para que se convirtiera en una escuela-taller, para que la madera, la piedra y el hierro siguieran contando historias en manos que sí entendieran su lenguaje. Al firmar, mi mano no tembló. Sentí el peso de cada sacrificio de Elena, y supe que ella habría sonreído. Estaba poniendo el corazón de la casa a salvo, fuera del alcance de la codicia. Mi siguiente parada fue el banco, la misma sucursal donde hipotequé mi futuro para salvar el suyo. La empleada que me atendió tenía una sonrisa ensayada y me llamó por mi nombre de pila, como si fuéramos viejos amigos de toda la vida. Le pedí, con la misma calma con la que había firmado el testamento, que cancelara la cuenta conjunta que compartía con mi hijo y todas las transferencias automáticas que le hacía mensualmente. Me miró con extrañeza, buscando alguna señal de senilidad o coacción en mi rostro. ¿Está usted seguro, Julián?, preguntó, casi con condescendencia. Asentí sin decir una sola palabra. Mientras tecleaba en su ordenador, sentí cómo se cortaba el último hilo que me ataba a su mundo de cifras y apariencias. Fue un acto silencioso, burocrático, pero para mí tuvo la solemnidad de una declaración de independencia. Esa tarde, me senté en el salón y miré la tarjeta de visita que el arquitecto, Santiago Calvo, había dejado sobre la mesa. El cartón era grueso, elegante. Su nombre estaba grabado en un relieve sutil. Durante un instante, dudé. ¿Qué le iba a decir yo, un viejo albañil, a un hombre de su talla? Pero entonces recordé su mirada, la forma en que había recorrido las vigas, el respeto en su voz al pronunciar las palabras, pieza de artesanía. Él había visto la verdad de la casa, él era la única persona en aquella habitación que había entendido. Marqué el número. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz, cuando él respondió, sonó tranquila, casi formal. Señor Calvo, dije. Soy Julián, el propietario de la casa que visitó usted ayer. Me gustaría hablar con usted, no sobre su valor de mercado, sino sobre su valor real. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de curiosidad e interés. Podía imaginarlo en su despacho de diseño, rodeado de planos y maquetas, sorprendido por la llamada de un anciano que el día anterior apenas había abierto la boca. Esperaba, quizás, que le suplicara ayuda o que me quejara de mi hijo. Pero mi tono no era el de una víctima buscando compasión. Quisiera proponerle algo, continué, midiendo cada palabra. Un proyecto de memoria. Le expliqué mi idea. No vender la casa, sino convertirla en un testimonio. Un museo vivo de una forma de construir y de vivir que está desapareciendo. No le hable con acento agudo de mi dolor ni de la traición de mi hijo. Le hable con acento agudo de la nobleza de la madera, de la historia de cada baldosa, de la luz que entra por la ventana del oeste al atardecer. Le hable con acento agudo el único idioma que él respetaría, el de la belleza y la permanencia. Para mi sorpresa, no me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé de exponer mi plan, se quedó callado un momento más, y luego dijo con una voz grave y reflexiva. Julián, me parece una de las ideas más honestas y potentes que he escuchado en mucho tiempo. Es un acto de resistencia poética. Estaré en su casa mañana a las 10 de la mañana. Y por favor, no me llame señor Calvo, llámeme Santiago. Colgué el teléfono y una sonrisa, la primera sonrisa genuina en mucho tiempo, se dibujó en mi rostro. No estaba solo en esto. Había encontrado un aliado, y no uno cualquiera. Había encontrado a alguien que no veía un solar sino un santuario. La partida de ajedrez había comenzado, y yo acababa de mover la torre que mi propio hijo había colocado en mi tablero, sin saber que jugaría para el bando contrario. Esa noche no pude dormir, pero no por angustia, sino por una febril actividad. Abrí el viejo baúl de castaño y saqué el caballo de madera que tallé para Marcos. La pintura azul de sus ojos estaba casi borrada, la madera pulida por el roce de sus manos infantiles. Fui a mi pequeño escritorio, corté una etiqueta de cartulina y con mi mejor caligrafía escribí, caballo de madera, tallado a mano durante el invierno de 1980, regalo para el segundo cumpleaños de mi hijo. Las ruedas son de un viejo patín. Las horas invertidas no tienen precio. Até la etiqueta al cuello del caballo con un trozo de bramante. Era el primer objeto de mi catálogo. El primer clavo en el ataúd de sus planes. Cada objeto de la casa contaría su propia historia. Una historia que ellos habían decidido ignorar por completo.
Continué con el reloj de cuco del pasillo. Lo descolgué con cuidado y le di cuerda. El pájaro salió, cantó su hora con un sonido hueco y familiar, y se volvió a esconder. En su etiqueta escribí, reloj de cuco, comprado en el Rastro de Madrid, 1978. Lo pagamos a plazos con el primer sueldo extra de Elena en la fábrica de galletas. Lo compramos para celebrar que íbamos a ser padres. Su sonido marcaba el ritmo de nuestra felicidad. Cada etiqueta era una pequeña lápida para sus ambiciones. Un monumento a la vida que ellos consideraban desorden y pobreza. Estaba convirtiendo la casa en un libro que tendrían que leer, les gustara o no. Un libro escrito con la tinta indeleble del tiempo y el amor, dos cosas que el dinero no podía comprar ni, mucho menos, borrar. El amanecer me encontró en la cocina, con una docena de etiquetas escritas sobre la mesa. Había catalogado las tazas de Duralex, la radio donde escuchábamos las noticias, el delantal de flores de Elena. La casa ya no era un conjunto de objetos viejos, se había convertido en una sinfonía de recuerdos, cada uno con su propia partitura. Entonces, mis ojos se posaron en la estantería. Allí estaba, encuadernado en cuero gastado, el diario de Elena. El lugar donde apuntaba no solo las cuentas, sino también sus esperanzas, sus miedos, sus pequeños triunfos. Lo cogí con manos reverentes. Sabía que dentro de esas páginas estaba la pieza final, la prueba irrefutable. El corazón de la casa no estaba en las vigas, sino allí, en su caligrafía temblorosa, esperando a contar su verdad. Y yo, su guardián, me senté a esperar la llamada que sabía que no tardaría en llegar. Llegaron al anochecer, como depredadores atraídos por el olor de la debilidad. La puerta estaba abierta. Entraron sin llamar, con la furia justa de quien viene a reclamar lo que considera suyo. Pero la escena que encontraron, los paralizó en el umbral. Yo estaba sentado en el sillón de Elena, tranquilo, esperándolos. La casa estaba en un silencio sepulcral, pero cada objeto hablaba. Vieron las etiquetas de cartulina atadas a los muebles, al reloj, al marco de nuestra foto de boda. Sus rostros pasaron de la ira a una desconcertada incredulidad. No grité. No los hace USE con acento agudo, simplemente, con un lento movimiento de mi mano, señalé la mesa del comedor. Allí, perfectamente alineados sobre el mantel que Elena bordó, estaban los documentos, la copia del Nuevo Testamento, los extractos del banco con las cuentas canceladas, y, en el centro, el diario de ella, abierto por la página donde detallaba la hipoteca. Silvia fue la primera en entender. Se llevó una mano a la boca, su máscara de elegancia rota en 1000 pedazos. Marcos cogió el testamento, sus manos temblando de una rabia impotente, mientras sus ojos recorrían las cláusulas que lo desheredaban de todo, no solo del dinero, sino de la memoria. Fue en ese preciso instante de devastación silenciosa cuando sonó el timbre. Abrí yo mismo. Era Santiago Calvo, flanqueado por dos jóvenes que miraban las vigas del techo con una admiración reverente. Julián. Es aún más bonita de lo que recordaba, dijo su voz llenando el salón. Me estrechó la mano con calidez, ignorando por completo la presencia de mi hijo y su mujer, como si fueran meras sombras. Estos son los primeros alumnos de la escuela taller. Están deseando empezar. La palabra chabola murió para siempre en esa sala, aplastada por el peso de la dignidad. Se han ido todos. El eco de las voces, tanto las airadas como las esperanzadas, se ha disuelto en el aire, dejando tras de sí un silencio nuevo, un silencio que respira. Ya no es la quietud pesada de la soledad, sino la calma serena de un puerto tras la tormenta. Camino lentamente por el salón, mis pasos ya no arrastran el peso de la pena. Las etiquetas de cartulina siguen ahí, pequeños faros de memoria en la penumbra. Me detengo junto al sillón de Elena y por primera vez, no siento su ausencia como un hueco, sino como una presencia cómplice. Voy a la cocina, abro la ventana de par en par, y el aroma de las rosas del jardín inunda la estancia. Es el mismo perfume de siempre, pero hoy huele a victoria. Me sirvo un vaso de agua fresca y me quedo allí, de pie, escuchando el latido de la casa, que ahora es, por fin, solo mío.